Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por estar allí. Estamos nuevamente juntos en Tal Como Son. Hoy tengo como invitado a un hombre que es ingeniero civil, pero también sabe de economía, sabe de marketing, sabe de cultura, sabe de la función pública. Es un matiz impresionante, de todo eso vamos a estar hablando. El señor Hernán Lombardi. ¿Qué Gracias, tal? ¿Cómo Hernán. estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Uno lo ve de afuera, cuando lee todo lo que has hecho en tu vida, y tanta diversidad, porque uno se imagina un ingeniero civil, por ejemplo, que se va a dedicar a lo que es la ingeniería. ¿Te imaginas civil, un cubo? Un cubito ahí. Un bloque de cemento. Claro, un digamos, bloque de ¿no? cemento bien sí, duro. Y eso, bueno, es una herencia de familia que venía que te dijeron tenés que ser ingeniero civil, o te gustó en su momento, y después, bueno, la vida va derivando en otras Mira, posibilidades. Papá era ingeniero, era un gran profesional. Yo tenía una cierta vocación por la ingeniería, pero más que por la ingeniería en términos así conceptuales, sino la posibilidad de resolver problemas. ¿Viste? El ingeniero Claro. está muy entrenado, te entrena en la facultad para, dada una situación, encararla y resolverla. Y eso a mí es lo que me interesaba. Y en realidad, si bien no ejerzo como ingeniero, tengo esa cabeza de, frente a un problema, cuáles son los recursos que uno tiene, cuáles son las posibilidades que uno tiene y ver cómo resolverlo. La verdad que es un gran entrenamiento. Sí. La ingeniería es una carrera muy, muy formativa. O sea que te dicen muchos que aquellas personas que tocan el piano, por ejemplo, que uno lo hace como un artista alejado de todo lo que sea números, dice, la persona que toca muy bien el piano es muy buena en matemáticas o en las ciencias exactas por el hecho de que, en definitiva, todo termina siendo como una fórmula, ¿no? Y hay esa relación que en el común de la gente por ahí lo notamos como lejanos unos de otros. Totalmente. O sea que yo además de ingeniería, al mismo tiempo seguí la carrera de matemáticas. Así que Sí. hice matemática. A mí me encanta, me encanta. Tengo vocación y habilidad para la matemática. Y a mí me parece que básicamente lo que te entrena para pensar. Te entrena para desarrollar la parte de la razón. Es decir, a mí muchas veces cuando nos expresamos, nos expresamos con tan poca claridad y hemos perdido tanto en la educación, en la idea básica, no quiero ponerme técnico, pero la idea básica del silogismo, si A, entonces B, la idea de cómo se construye un pensamiento, y yo creo que es como escribir. Una sociedad que no escribe bien, una persona que no escribe bien, es porque tiene el pensamiento desordenado. Totalmente. Y lo mismo pasa cuando alguien no razona bien, es porque tiene el pensamiento desordenado. Y cuando ya caemos más bajos son aquellos chicos que están terminando la escuela secundaria, le dan un texto, lo leen y el resultado dice, Claro. no comprendo lo que leo también, ¿no? Bueno, vos fíjate ahora los últimos test que se han hecho, bajo homologación internacional, que el problema más grande está en la escritura y en la comprensión de textos. Totalmente. Cosas que son terribles, porque eso no tiene nada que ver con si vas a una imprenta como, no sé, la tradición de Gutenberg, Sí. o si te expresás por internet. Si vos no podés escribir un texto correctamente, no te podés comunicar. Hay un problema entonces básico en la comunicación. Y además, Hernán, tiene que ver con la falta o que vas perdiendo el eje de tu propia vida, porque te la manejan en definitiva. Si no tienes criterio para escribir, no tenés criterio para pensar o para razonar, viene alguien, te pone una semillita en la cabeza y te dice, tenés que hacer esto en definitiva, ¿no? La verdad que así sutilmente te metiste en un tema muy profundo, que es para mí por qué hacemos lo que hacemos en el Ministerio de Cultura de la ciudad, por qué la cultura yo personalmente la entiendo como una herramienta central para la transformación de la sociedad. Dejé un minuto para esto. Digo, si no cambiamos como individuos, Sí, no podemos aspirar a cambiar como sociedad. totalmente. Si nuestras conductas individuales, en nuestra forma de pensar, en cómo nos relacionamos, actuamos de una forma, después, ¿qué vamos a criticar al funcionamiento social? La cultura es la herramienta estratégica más grande que tienen los individuos para cambiarse a sí mismos. Entonces a mí me parece que eso es parte de lo que nos motiva de por qué hacemos las cosas. Y como muy bien lo decís vos, tenemos casi la obligación de poder operar sobre el individuo para poder transformar la sociedad. Bien. Te relacionaste con la cultura, sos funcionario de cultura, pero eso tiene que ver también con la cuestión política. ¿Estuvo en tu juventud adormecida la cuestión política, pero estaba ahí latente, vibrando, y en un momento comienza a surgir y a medida que pasan los años se va incrementando esa necesidad de ejercerla? Más o menos, la verdad te digo más o menos. Yo fui, claro,
los que vimos en algún momento que con nuestros derechos, sobre todo conculcados, nuestros derechos civiles, los que vivimos la dictadura, para nosotros fue muy duro para los jóvenes. Yo soy del 60, tenía 16 años en el 76. Yo del 60 también. Entonces esos años, entre 76 y 83, fueron años muy duros. Sí. Además estás en el final de la adolescencia, la primera juventud, y ves el ahogo de la libertad. Así que yo en ese momento... ¿Eso dónde lo viste? ¿Vos vivías en Capital o...? Vivía en Capital, iba al Colegio Nacional de Buenos Aires, un lugar donde fue Sí. particularmente cruel el proceso de la represión. Particularmente se ensañaba, porque a su vez, como había sido muy vanguardia del pensamiento, era un lugar que se entendía que tenía que ser firmemente controlado por lo que fue la dictadura. Pero en ese momento decidimos en realidad un grupo de amigos y de compañeros participar en el movimiento estudiantil. De hecho, el primer centro estudiante que se normalizó, en el inmediato post-Malvinas, todavía con los militares, fue el Centro Estudiante de Ingeniería, Sí. y yo fui presidente del Centro Estudiante de Ingeniería antes de la normalización democrática. Yo en ese momento me sentía muy partícipe de lo que era el movimiento estudiantil. Después estuve un tiempo en la Juventud Radical. Me retiré por completo en el año 87, 88, desengañado. ¿Cansado o desengañado? En parte desengañado por lo que había sido básicamente la ley de punto final. Y después ahí me dediqué a la vida privada. Durante 12 años me dediqué a estudiar marketing y economía turística. Y 12 años después me convocó de nuevo el gobierno de la Alianza para ser primero secretario de Turismo de la ciudad y después ministro de Cultura y Turismo de la Nación, digamos en el año 99. Cuando termina el gobierno de la experiencia de la Alianza, una experiencia muy traumática en muchos sentidos, en el 2001 volví a mi vida privada, hasta que me convocó Mauricio. Yo no había participado en la campaña electoral de Mauricio, me convocó Mauricio para ofrecerme el Ministerio de Cultura. Y digamos, ya tuviste la necesidad de esa actividad política. Año 2003 fuiste candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Sí. Venías de un proceso que venías como de desgaste, cansado, que te fuiste, estuviste en la actividad privada. La pregunta va a esto. ¿Vos crees que, y es lo que piensa por ahí mucha gente, que el político no tiene la experiencia de ejercer en la vida privada una actividad determinada en la cual dice, ¿cómo administro esto? Después tengo que administrar lo público, pero si no he administrado lo privado, difícilmente puede desempeñarme con eficiencia administrando lo público. ¿Coincidís con eso? Yo coincido en eso. Yo digo, en el cambio cultural también cuando vos decís, no podemos cambiar como sociedad cuando no cambiamos como individuo, ¿me entendés? Yo no creo... A ver, de nuevo es una pregunta bien profunda y bien precisa. Yo creo que es mejor ciudadanos que una parte de su vida se dedican a su vida privada, que otra parte de su vida se dedican a la vida pública, que en definitiva es servicio público y carga pública, que después vuelvan a la vida privada, que vuelvan a la vida pública. Me parece eso mucho más formativo. Efectivamente, me parece que buena parte de la política profesional no sabe administrar porque no tiene experiencia del sector privado. Pero tampoco creo, bajo ningún punto de vista, que vos, porque seas un empresario exitoso, naturalmente vas a poder administrar bien la cosa pública. Más bien creo una combinación de las cosas. En todo caso, creo. Es lo que hice yo. Así que uno cree en las cosas que le pasaron a uno. Hablas de tu experiencia de vida. Sí, y estoy contento con eso. Me parece que he tenido una gran experiencia en eso, que me ha formado. Dicen que para ser político, político de raza y político en serio, uno tiene que tener vocación de servicio. ¿Vos sentís que tenés vocación de servicio? Sí, mucha. Yo siento que cuando haces un concierto de Subinmeta, o más recientemente de Daniel Barenboim en Pompeya, de Puente Alsina, y yo veo a chiquitos que seguramente nunca habían ido a un concierto de música clásica, y veo cómo le brillan los ojos y cómo le sentís que capaz le pusiste un bichito que lo acompañará siempre. Cuando vas a la Usina del Arte, yo a la Usina del Arte siempre los domingos a la mañana, y veo gente, la Usina del Arte es un lugar bastante postergado de la ciudad como es La Boca, y veo gente que seguramente... Pero que está fenomenal, ahora debo decirlo también. No es fantástico. Está fenomenal. Es fantástico. La Usina del Arte, el que no la conoce tiene que ir porque es fantástico. Esos espectáculos gratuitos que vos decís, de otra forma esta gente no iría. No tendría acceso a eso. Entonces, si eso es vocación de servicio, yo lo siento muy profundamente, y lo que te mueve a trabajar
de lunes a domingo. Digo, en el Totalmente. fondo, lo que te voy a trabajar de lunes a domingo es esa transformación. Y ese servicio de público, digamos, esa carga pública, esa actitud de servicio hacia los demás, ¿te lo banca tu entorno familiar? Es difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque, a ver, francamente yo he sido un trabajador, un workaholic, tanto en la vida privada como en la vida pública. Así Bien. que no puedo decir que estoy reducido a la esclavitud en la vida pública porque en la vida privada era bastante similar. Pero este en particular, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, no tiene ni sábado, ni domingo, ni vacaciones, porque vos trabajás de lunes a viernes, pero sábados y domingos hay una cantidad de eventos a los cuales yo siempre pienso que cuando estás más cerca las cosas salen mejor. Claro. Así que hay mucho sacrificio familiar. Hay sacrificio familiar y eso uno tiene que agradecerlo porque todo el mundo apoya. Yo tengo que agradecer, por ejemplo, a mi hermana, Sí. se carga al hombro la empresa familiar. Y yo a veces, la verdad, pobre, ¿viste? Ya le gustaría que trabajáramos más en equipo, pero no puede. Totalmente. Hay una sinergia entre, pensando como en una actividad política más amplia, no solamente especificada en cultura, que tendría que haber como un mayor intercambio de ideas y de acciones, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con el resto del conurbano, con el resto de la provincia o el resto del país. Sí, mira, yo pienso que en estos 30 años de democracia, a mí me vienen muy bien siempre los 30 años porque ayuda a reflexionar. Digo, todas las cosas que nos faltan. Nosotros, como recién decíamos, los jóvenes, en el 83 estábamos muy convencidos que la idea de que con la democracia se cura, con la democracia se come, con la democracia se educa. Es cierto, pero hay tanta tarea incompleta. Tanta tarea incompleta. Y las tareas incompletas tienen que ver con la pobreza, con la pobreza que sigue siendo esa herida que te toca todos los días. Tiene que ver con cómo se desarrolló la ciudad. No estoy hablando solamente de lo que para mí es un excelente gobierno de Mauricio Macri, sino del conjunto. ¿Cómo estaba la ciudad en el 83 y cómo estaba el conurbano? Lo que se llamaba el Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires, sí. GBA. Y cómo está ahora, 30 años después, la ciudad de Buenos Aires, que creció, floreció, mejoró, y el conurbano que no tuvo ese ritmo, no siguió. No solamente me parece que sea el tema de los gobernantes, aunque por supuesto tienen que ver, sino hay temas estructurales que no hemos podido resolver. Para ser concreto, el desnivel. Vos ibas antes a Avellaneda, a Quilmes, a Lanús, y no era tan diferente de, llamémoslo, de Flores o de Caballito. Había diferencias. Y hoy la ciudad se proyectó y el Gran Buenos Aires está más postergado. Creo que esa es la próxima tarea a impulsar. La próxima tarea es cómo desarrollamos, cómo generamos vidas justas, equitativas, con acceso a la cultura, con acceso a la educación, con acceso a la salud. Mirá, te digo, hay problemas, obviamente, de cloacas y agua corriente. Digamos, no nos merecemos tener todavía esos temas en pleno siglo XXI. Y resueltos, eso es cierto. Y pasaron 30 años, digo. Sí. Eso que debía haber sido convergiendo, en realidad fue difiriendo. Como que no se aprovechó en los momentos de bonanza que ha tenido el país a lo largo de 30 años, decir, bueno, arranquemos por lo que es la cuestión de infraestructura, en este caso, agua corriente y cloacas, como algo elemental, vos sabés como que arrancar una vida no saludable al menos. No hay Que mejor tenga una programa de sanidad. salud. A mí cuando hice programa de salud, yo a mí me veo la cabeza ingeniero y la lógica. Sí. No hay mejor programa de salud que el agua corriente y las cloacas. Agua corriente y cloacas. Después hablemos de otra cosa. Agua corriente y cloacas. Ahí está la seguridad. Obviamente el tratamiento de residuos. Ese punto no hemos conseguido transformar la infraestructura, no solo las grandes infraestructuras de rutas, puertos y energía. Tampoco hemos podido transformar las infraestructuras pequeñas, aunque no son tan pequeñas, porque cuando sumas a todo no es tan pequeño, de la vida cotidiana. Ahí nos tenemos que meter, ¿no? Si fueras gobernador o presidente, ¿con qué arrancarías, por ejemplo? Es decir, Yo necesariamente arrancaría con un gigantesco plan de transformación de la educación y la cultura y con un plan de infraestructuras. Un plan de infraestructura. Nosotros no podemos, cuando miramos los muertos en las rutas, y todos miramos los noticieros, los muertos en las rutas, no es casualidad, es porque tenemos la ruta que tenemos. Cuando miramos que no podemos... y la educación vial que tenemos también, ¿Cómo? o que hemos tenido, la educación vial. La educación vial. Si es que existió Por eso educación ves, vial. son las dos cosas a la vez. Claro. Cuando decimos, ¿cómo tenemos nuestro sistema de transporte? Bueno, hemos liquidado nuestro sistema de trenes. ¿Cómo vamos a liquidar nuestro sistema de trenes? Ningún país del mundo liquida su sistema de trenes, porque no es un problema racional.
encontrar el espacio para meter las vías y mantener las vías es un esfuerzo de generaciones. Y lo Totalmente. liquidas como tantas cosas en 6 meses. Eso tenemos que volver a tenerlo. Pero de la mano tiene que ir, como recién insinuabas vos, en el tema de educación vial, con un gigantesco plan de educación. No puede ser que lo único que discutimos cuando discutimos educación es el salario docente. Totalmente. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Totalmente. Yo lo que veo como ciudadano, Hernán, es en el tema de la educación, que yo digo, para solucionar los problemas profundos de este país tiene que ser ese renacer de la educación para que haya otras mentes que piensen de otra forma distinta a la que se ha pensado en los últimos años. Es como que cada vez la masa de menos educados va creciendo geométricamente con la masa de chicos y jóvenes que reciben una educación adecuada y que pueden llegar a tener alguna progresión en la vida. Eso es lo que a mí me atormenta como ciudadano. Totalmente. Si no, No sé si lo ves así. No, totalmente. Además con la posibilidad que te ofrece la moderna tecnología. Vos que eres un ciudadano para el futuro. Tenés internet, la ciudad, tienes el plan Sarmiento, que fueron computadoras para todos los chicos. Eso, ¿sabes cómo cambia? ¿Cómo te incentiva? Yo veo que el chico de una familia acomodada tenga la misma computadora del chico que el hijo de un obrero. Eso es fantástico. Después, por supuesto, es la vida la que hará quién tiene más éxito. Eso no te vas a poder Y lo que hace cada uno para tener ese éxito. Y lo que hace también. cada uno y el premio al esfuerzo. Pero sí que cada cual tenga la misma computadora. Eso es, la verdad que eso es un gran éxito de este gobierno y me parece que eso tenemos que profundizarlo. A mí me parece que si nosotros no trabajamos fuertemente en el tema educativo, y el tema educativo no me refiero solamente al conocimiento, aunque no desprecio el conocimiento, digamos, a mí si hay que estudiar, y ahora dicen, no, ¿cómo vas a estudiar de memoria? A mí, estudia de memoria, estudia y mucho, si el conocimiento en sí mismo, pero a su vez la educación como práctica social. Nos insultamos por la calle, vos ves cómo se maneja, vos tocaste el tema vial, vos viste la violencia que hay en la calle. El otro día pasamos un pasajero que subió al colectivo, con el colectivero trompeándose porque llegaba tarde a la parada. Lo vi a un colectivero que estaba pobre, sentadito también, que no se podía defender, que al final sacó un palo, no sé qué tenía. Pero vos fíjate que si nosotros nos educamos en valores, y el principal valor es la paz, no hay valor más preciado para la paz. Los argentinos tenemos que la paz cuidarla como un tesoro. Totalmente. No somos tan pacíficos. Hemos tenido enfrentamientos muy fuertes entre nosotros y hacia afuera. Totalmente. Si vos vas a la historia argentina, de la segunda mitad del siglo XIX a hoy, muchas veces hemos resuelto nuestros conflictos políticos y sociales con prácticas violentas. Entonces nosotros tenemos que cuidar muchísimo el bien de la paz. Totalmente. Nos hemos desangrado entre argentinos. Y del respeto y la tolerancia. Y aparte, lo que aparte que nos desangramos entre argentinos, viste que como hay una parte del cerebro que la olvidamos. Y es así. Totalmente. ¿En este momento está pesando más tu ambición política que tu función estrictamente, por ejemplo, en el ámbito de la cultura? No, yo no puedo desprenderme bajo ningún punto de vista de lo que hago. Me cuesta mucho, es una charla bastante fuerte que tenemos en el equipo de Mauricio, porque obviamente hay una parte que tenemos que pensar, y lo hacemos mucho, Mauricio presidente, pero yo lo hago y colaboro y estoy metido muy enfervorizadamente porque creo que Mauricio va a ser un gran presidente de los argentinos, pero no abandono la gestión, porque la gestión, primero porque es mi responsabilidad y segundo porque es una pasión. Eso le quita todavía a las escasas horas de sueño algunas más. ¿Pero hay una ambición personal en vos? Me cuesta mucho verlo así, es que me cuesta mucho. Yo creo que el hombre que no tiene ambiciones no tiene... En el plano político y no tiene perspectiva. Digo, fuiste candidato en el 2013 a nada menos que a gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea que hay una ambición allí que estaba. Que después se haya adormecido un poco y cubriendo funciones públicas. Yo creo, para no eludir el tema, yo quiero ser una herramienta en la construcción de Mauricio presidente, que entiendo además que tiene que encabezar un acuerdo, y voy a ser muy ancho y muy profundo. Muy ancho porque hay que darle sustento y gobernabilidad. Siempre que no gobernó el peronismo, hubo problemas. Entonces tiene que haber claridad en construir un acuerdo ancho. Digo, esa expresión me hace acordar a la que decía Perón. Sí, sí. Dentro del movimiento, decía, claro, izquierda, derecha y centro, ¿no? Pues tiene que ser ancho. Ancho porque se necesita una construcción. El kirchnerismo estuvo 12 años a estar cuando termine el gobierno y hizo un ejercicio de construcción de poder. Entonces, ver
hacer un ejercicio de la construcción de poder diferente, ¿no? pero amplia. Y no solo ancho, profundo, porque tiene que haber profundidad de ideas para transformar, porque se necesita transformación. Yo creo en una Argentina que se tiene que reinsertar en el mundo. Yo no creo en una Argentina aislada del mundo. Y hay que reinsertarse y lo más rápido posible. No con los fondos buitres, no con los fondos buitres, son problemas a resolver. Si nosotros es como el lobo, el Caperucita y el lobo. Si no podemos hablar de los fondos buitres. Y vos me decís, qué malos que son, yo decís, qué pésimos que son, y yo, qué degenerados que son. Sí, todo eso es cierto. Ahora es como decir, qué malos son y qué feroces son los dientes del lobo. El problema es qué hacemos nosotros frente al lobo. Entonces me parece que en ese punto, generar en el mundo la noción de enemigo es un propio un país adolescente. Adolescente, es cierto. Iba esta pregunta, hablando tanto de la educación que nos interesa, por cierto. Yo digo, a veces el tiempo perdido, ¿no? ¿Qué hubiese sido si hubiésemos planteado en el 83 un plan de reformulación de la educación en la Argentina y se hubiese avanzado y perfeccionado a lo largo de estos 30 años? Hubiésemos ganado 30 años. Totalmente. Y yo creo que la situación hubiese sido totalmente distinta. Totalmente. Y el tiempo que se pierde no se recupera más. Yo cuando veo Después puedo opinar de la huelga, los docentes, los no docentes, pero que sean los chicos tomados como rehenes, que pierden algo que no van a tener nunca en la vida. Es difícil. Totalmente. Es difícil transmitirlo. Sé lo que pasa, es muy difícil transmitirlo. Que decir, un día de clase es un tesoro precioso. Y no es, no es un discurso de la política. No. Es un tesoro. Vos vas un día de clase y es un tesoro. Incorporás a tu conocimiento es incalculable. Y te transforma la vida. Yo sí tengo que ser agradecido. Yo tengo que ser agradecido a mis profesores Nacional de Buenos Aires, agradecido a mis profesores de la Facultad de Ingeniería, agradecido a mis profesores de la Facultad de Ciencias Exactas. Todos, además, hay una segunda cuestión. Nos sentimos, todos, como si fuéramos acreedores de la patria. Y yo me siento deudor. Yo quiero devolver, me siento deudor. Todo, vos, todos los que nos escuchan, pusieron mucho en mi formación. Entonces yo tengo que ver cómo devuelvo. Pero no, ni porque sea más bueno ni más malo de otro, es porque trato de ser justo. ¿Vos crees que los gobernantes que tuvimos, ponen los 30 años de democracia, han sido gobernantes y no estadistas? Yo creo que la noción de estadista nadie tuvo la posibilidad de resolverlas. Obviamente había una visión muy fuerte de Alfonsín en el tema de la visión de la democracia, es decir, nunca más a los gobiernos militares. A partir de ahí hubo una visión de una modernización, de mi punto de vista, falluta en los 90 con el menemismo, una modernización falluta porque era más que una modernización, abrirle grandes negocios a determinadas personas, porque cuando se terminó eso, se terminó el modelo y soy muy crítico de no haber aprovechado durante el kirchnerismo. La transición de la alianza fue muy breve, como para darle análisis, y me parece que cuando las cosas estuvieron bien para la Argentina, cuando tuvimos precios de materias primas acá arriba, cuando tuvimos tasas de interés mundiales bajas en un país con tendencia a endeudarse, no tenemos más ferrocarriles, no tenemos más aeropuertos, no tenemos más puertos. En ese punto soy crítico. Después, en cómo maquillan la política, eso es maquillaje, no es lo que me importa. Es transitorio. Se nos acabó el tiempo, hombre. Espero que haya sido interesante. Yo me divertí mucho, por lo menos. Yo la pasé muy bien. Un pequeño recuerdo de paso de tal como son, ¿eh? Pongamos la mano. O no importa, como quieras. Gracias, Hernán. Gracias. Y lo mejor para vos, ¿eh? Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,44. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
0822 20400, bancociudad.com.ar. Auspicia este programa, Claro. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos El Casino. Último día de vacaciones, tus mejores amigos y de repente salta la banca y deciden quedarse una semana más. Vení a Entre Ríos. Viví los casinos. Estamos hablando también de música y uno dijo, bueno, palabras más, palabras menos. Le digo, querido, para desarrollar una canción. Y escribí una rumba hace como 10 años de esto. Y después salió un programa de televisión que se llama Palabras más, palabras menos. O sea, todo. Yo estoy muy atento. Guarda con lo que dicen ahí atrás de cámara. Ojo,